Bienvenido Simón, bienvenidos a todos y comenzamos con este aula taller para que todos puedan participar y aprender un poco más de derecho penal. Gracias Simón, te escuchamos. Bueno, Vero, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre la confianza y la invitación. Como adelantaba Vero, la idea del taller no es que sea un monólogo mío explicando nuevamente todos los pasos del proceso penal, sino que tal vez recolectando un poco los temas que son más recurrentes, la idea era que ustedes envíen previamente preguntas al mail del foro, cosa que no ocurrió, y por lo tanto tal vez preveía que alguno sea el primero en romper el hielo y poder plantear, Simón, me pasó esta semana o que me vino tal caso y no sabía cómo resolverlo. ¿Se me escuchó? Están Ah, tímidos todavía. Sí, entonces no, entonces, ahí le ok, estoy ahí contestando a un compañero Ah, en el chat que dice que no se escucha, que a lo mejor es el volumen de él. claro, sí. Bueno, no sé si alguno quiere comenzar por alguna situación que les haya pasado, de algún tema, de, che, Simón, se me complica para cobrar honorarios, cómo documentarlo, cómo romper el hielo en esa primera entrevista, qué pasa si me viene a ver la víctima, qué pasa si me viene a ver el imputado. Si no, IPP, ahí pregunta Blanca Ferrero. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta particular. Bueno, la IPP ¿cómo se inicia? Se inicia o de oficio por el Ministerio Público Fiscal, o a través de una denuncia que formule la víctima o incluso de oficio a la propia policía, ¿sí? En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que es de lo que tal vez yo les puedo llegar a hablar, las denuncias se formulan o en comisaría o a través de las fiscalías generales de cada departamento judicial, y actualmente la propia policía, ya al cargar la denuncia, se le asigna un número de IPP, ¿sí? Ahí nos indican ante qué fiscalía va a tramitar, si es de turno o si es temática, y nosotros ya vamos a contar con esa herramienta de poder contar con el número de expediente para poder después presentarnos, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente es de manera virtual, ¿sí? A ver, como particular damnificado. Bueno, aprovecho, Vero, a compartir un PowerPoint sencillo que preparé. Esto es como defensor. A ver, la siguiente es particular damnificado. Bueno, ahí podrán ver que la legitimación para poder constituirse como particular damnificado es toda aquella persona ofendida por la comisión de un delito. O sea, la idea del derecho y del concepto de víctima hoy en día es súper amplio, sobre todo después de la modificación de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el criterio para presentarse y tener legitimación es amplio. La forma es por escrito, ya sea personalmente nuestro cliente con nuestro patrocinio letrado, o a través de una carta poder o poder especial con facultades especiales. Sí, hago hincapié sobre esto porque un poder general de juicio, como te pudieran dar para intervenir en procesos civiles, no es suficiente para intervenir como apoderado, ¿sí? Después los requisitos son el pago de la tasa de justicia, que actualmente no supera los 500 pesos, y lo resuelve el órgano jurisdiccional. ¿Y por qué hablo de órgano jurisdiccional y no de juez de garantías? Porque antes de la modificación de la nueva ley, si bien la jurisprudencia lo había modificado, solo se podía constituir como particular damnificado durante la etapa de instrucción, ¿sí? Durante la IPP. Ahora, con la nueva redacción, te permite hacerlo hasta 30 días antes de la fecha de debate,
sin que ello implique retrotraer a instancias anteriores. Es decir, si yo me constituyo 2 meses antes del debate, la prueba ya se ofreció y ya se produjo la instrucción suplementaria, no voy a poder, o al menos normativamente no voy a poder ofrecer prueba independiente como víctima, ¿sí? Como particular damnificado. Otro dato muy importante a destacar sobre la intervención del particular damnificado, que muchas veces los clientes lo plantean, es la imposibilidad de poder pedir autónomamente medidas de coerción, ¿sí? El juez de garantías o el juez de juicio solo va a otorgar una medida de coerción en la medida que el fiscal acompañe nuestra petición, ¿sí? Si yo autónomamente le pido al fiscal, al juez de garantías, señor juez, ordene la detención del imputado, el juez de garantías sí o sí antes de resolver va a tener que correrle el traslado a un fiscal, y si el fiscal no acompaña esta petición, no va a ser otorgada, ¿sí? A ver qué otra pregunta había. Hay una pregunta sobre honorarios, que debe ser ríspida, ¿no? En el tema penal, porque todos tenemos como una fantasía de cómo se cobran los honorarios. Termino con este tema de la IPP y paso a honorarios. Ahí hicieron 2 preguntas sobre testimoniales, ¿sí? Las testimoniales lo dice expresamente el artículo 79, que el particular damnificado se encuentra legitimado para presenciarlas y participar. O sea, puedo ir a preguntar, no es solo ir a ver, a controlar la diligencia, sino que puedo ir y hacer las preguntas que para mi teoría del caso sean las convenientes. Y respecto a la obligación de ser testigo, que ahí lo pregunta Alejandro, a ver si tengo el código abierto, creo que es el 132. Muchachos, esta herramienta de buscar en el código, 132, citación. Testimonial. Ya te digo el artículo que dice el 101. Es obligatorio prestar declaración testimonial. Y si no, te pueden llegar por la fuerza pública. Decirle a tu hermana que tal vez si no colaboraba podían llegar a llevarla presa. Así yo que... tengo una pregunta con el tema de testigos. ¿Te lo puedo hacer? Algo que no entendí. Sí. ¿Por qué la víctima yo no hago penal, por eso mi desconocimiento total, pero por ahí sirve la pregunta. ¿Por qué la víctima se convierte en un proceso penal en testigo? ¿Y por qué es prueba? O sea, el testigo es todo aquel que puede aportar algo a través de su sentido sobre el hecho o la autoría, ¿sí? Claro, pero Entonces, en civil, por ejemplo, el actor, que no es el sí, denunciante porque cambia el término, absuelve claro, peticiones. claro. Ni siquiera Sí, tiene bueno, que decir verdad. y en el proceso penal sí. Claro. En el proceso penal, la víctima, incluso, a ver, la víctima es el testigo por excelencia. Sobre todo en casos, por ejemplo, de abusos sexuales, o sea, de todos delitos cometidos en sede intrafamiliar, la declaración de la propia víctima es fundamental a la hora de acreditar el hecho y la autoría, ¿sí? Incluso fallos novedosos han dicho que incluso puede ser prueba suficiente para la condena, ¿sí? Así que veamos ahí la importancia que se le da a la declaración de la víctima, ¿no? Respecto a la duración de la instrucción penal preparatoria, lo dice el 282, ¿sí? Que son 4 meses a contar a partir de la detención o la declaración del imputado, ¿sí? Prorrogables hasta 8 o 10 meses más según la interpretación que hagan de este último párrafo, ¿sí? Lo que sucede es que cuando no está el imputado detenido, muchas veces estos plazos, como para todo el Poder Judicial, suelen ser ordenatorios, ¿sí? Y la consecuencia jurídica
del incumplimiento de, en el caso, repito, que esté en libertad, no complete la investigación en estos meses, salvo por una cuestión justificada, no va a ser el sobreseimiento del imputado. Lo asumo la defensa a través de planteos como se clausure la investigación, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el juez de garantías le ordene al fiscal clausurar la investigación y que requiera en los términos del 334 si quiere ir a juicio o si pide el sobreseimiento, ¿sí? Entonces, en cuanto a la cuestión de los plazos, si el imputado está en libertad, son ordenatorios; si el imputado está privado de su libertad, como lo establece, creo que es el artículo 3, los plazos son improrrogables, o sea, no, e incluso las prórrogas estas que habla el 282 segundo párrafo, deben ser justificadas, es decir, no puede decir el fiscal, no, lo prorrogo 6 meses porque no me llega la pericia. Y bueno, o sea, ocupate de que llegue. Y si no, una de las consecuencias puede ser, por ejemplo, que el juez disponga el cese de la prisión preventiva, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema de plazos, creo que eso es todo lo que te puedo decir. A ella la agarraron al voleo y no vio nada. Y bueno, Alejandro, su declaración será esa. Yo no vi nada. Pero el deber de declarar lo tiene igual. ¿Cómo pide presentarse como testigo? Lo tiene que pedir. Sí, el particular damnificado tiene las facultades de ofrecer pruebas, ¿sí? Si nos vamos al artículo 79, que es el que establece básicamente en términos generales los derechos y facultades del particular damnificado, acá ves que dice solicitar las diligencias útiles para corroborar el delito y descubrir a los culpables, ¿sí? Así que sí, y acá, por ejemplo, lo otro que preguntabas, asistir a las declaraciones testimoniales durante la IPP, con facultad para preguntar y pedir aclaraciones. Como principio rector en materia probatoria del derecho penal, el criterio es de amplitud, o sea, se puede probar el hecho y la autoría o los extremos de imputación por cualquier medio en la medida que sean lícitos. Entonces, por supuesto que la víctima tiene la facultad de pedir numerosas diligencias probatorias, testimoniales, informativas, pericias, todo lo que se les ocurra que a ustedes puede llegar a ser útil para probar el hecho, tienen facultades de pedirlas. Y el fiscal tiene la facultad o no de producirla, porque recuerden que el titular del ejercicio de la acción es el fiscal, ¿sí? Entonces, las partes podrán proponer diligencias, tanto defensa como víctima, ¿sí? Y el Ministerio Público las practicará cuando las considere pertinentes y útiles, ¿sí? Y su denegatoria, por ejemplo, a mí me ha sucedido que como defensa, o mismo como representante de particular damnificado, que pasa menos, pero bueno, a veces pasa, ofrezco un testigo y el fiscal me dice, no te lo recibo porque para mí no es útil. Y ahí te dan ganas de decirle, bueno, pero primero escucharlo y después evalúa si es útil o no. Y la oportunidad para impugnar esta decisión, más allá de algún planteo que se puede hacer sobre respecto al juez de garantías por violación al derecho de defensa en juicio, es cuando el fiscal clausura la instrucción, ¿sí? Que acá establece que tenemos 5 días para ir ante el fiscal general, perdón, para que resuelva sobre la razonabilidad o no de ese rechazo, ¿sí? ¿Qué sucede en los delitos dependientes de instancia privada? Acá, el delito de calumnias e injurias no son delitos de instancia privada, sino que son delitos de el ejercicio de la acción penal es privada, ¿sí? Tengo que formular una querella que es básicamente presentar un requerimiento de elevación de la causa a juicio. O sea, es describir un hecho, acompañar toda la prueba que haya recolectado en forma privada, ¿sí? Como puede ser, sucede mucho en los delitos de calumnias e injurias a través de redes sociales, a través de certificaciones notariales sobre las publicaciones, sobre algún diario y demás.
eso lo acompaño y formulo una querella, ¿sí? Que cuando hablemos de honorarios y le pasemos los honorarios para la querella, le decía, al final no me agravió tanto. Pero sí, tienen que hacer una querella, acá está, el 381 y siguientes, ¿sí? Y tienen que hacer básicamente como si fuera una demanda, o sea, describir los hechos y a diferencia de esto es acompañar toda la prueba que, a diferencia de lo que sucede con un ejercicio de la acción penal pública, que la recolectamos durante la IPP, esto es acá como si hubiésemos hecho la IPP en forma privada, ¿sí? Tal vez lo que me quisiste preguntar son aquellos de acción pública de instancia privada, que es, por ejemplo, el abuso sexual, simplemente con la denuncia que formule la víctima se entiende que está instando la acción, si no, no hubiese hecho la denuncia. Hace poquito surgió una discusión en torno a este tema en el foro sobre si la víctima se puede retractar o no retractar. En realidad sucede mucho, a mí me pasó particularmente en un caso y lo conté, en donde una víctima de abuso que era menor, la denuncia la hace la madre, como es representante, insta la acción penal y avanza la investigación. En el medio la víctima cumple la mayoría de edad, entonces yo solicito que se la cite a la fiscalía a declarar con la exclusiva finalidad de preguntarle si insta o no la acción, ya que a partir de que ella es mayor de edad, la decisión es de ella. Y haciendo una información precisa sobre lo que es instar una acción penal, que es que te citen que probablemente te citen a declarar, porque es obligatorio, que te tengas que someter a pericias, que tengas que asistir a un juicio en donde tenés que ver al imputado, tenés que seguramente escuchar testigos que vayan también a hablar mal de vos. Eh, o sea, la víctima tiene que entender cuáles son las reglas del proceso, ¿sí? Entonces, un proceso tiene reglas. Si la víctima no está, en estos casos, en condiciones de aceptar esas reglas, que no inste la acción, ¿sí? Porque tiene esa facultad, Doctor, ¿sí? Sí, doctor, decime. perdón, aprovecho el caso que estás planteando. Te hago una consulta. ¿Qué te respondieron Sí. de parte, qué te respondieron ellos, digamos? Porque a mí me pasó particularmente acá en Tucumán, que planteé lo mismo, en un caso bastante similar, y me respondieron que estaba preparando el escenario para revictimizar, en este caso, O sea, la a la fiscalía no te convocó a la víctima. No me Y acompaña bueno, porque literalmente lo que ellos están diciendo es que estamos revictimizándola. y bueno, yo ahí tengo un concepto muy marcado sobre el tema de la revictimización. Estoy cansado de que utilicen el término de revictimización para no trabajar. O sea, revictimizarla a la mujer o a la víctima en general es no escucharla. O sea, si yo no escucho y no le informo sobre todas estas circunstancias para que ella preste un consentimiento informado sobre instar o no la acción, ahí la estoy revictimizando. A mí me pasó Entonces, en casos de abuso sí, y sí, me ha ya pasado lo en sé, casos porque de a ver, a mí menores. también me ha pasado. También me ha pasado en cuestiones, por ejemplo, sobre disposición de la acción penal. Es decir, Claro, sí. no, suspensión de juicio a prueba en caso de género, no. Pero pará, si la propia víctima te está diciendo que sí, ¿por qué no? A mí, por No, porque vergüenza, la creo, víctima me es, terminaron archivando las causas. porque la víctima es víctima pero bueno, por ejemplo, te archiva la causa y eso para mí es mayor revictimización. O sea, porque ¿qué hacen? Bueno, para que no siga molestando la defensora con esto, la archivo. Está bien, Claro, uno pero como lo que me defensor le explica a mí la sirve, instructora ¿viste? es tranquila, porque tienen 5 días para apelar. Si ellos no apelan, ya está, no la están instando, estamos tranquilos y yo no tengo negligencia, me responde. Claro, pero es Una para no locura. laburar. Una locura. Eh, Es una locura. entonces, pero en cuanto al tema de la revictimización, yo lo abordo desde esa perspectiva, es decir, bueno, revictimizar es no escuchar. Y me ha pasado a apoyar o sea, con asesoramiento jurídico, con asesoramiento en cuanto a salud mental, porque la víctima estaba
sometiéndose a un tratamiento psicológico, consentir una suspensión de juicio a prueba y que el fiscal me diga, no, porque su consentimiento no es libre. Y dice, pero flaco, tiene abogado, tiene psicólogo, que ambos estamos defendiendo sus intereses. ¿Cómo podés opinar vos sin conocerla a la víctima? Porque hoy en día tenemos un centro de asistencia a la víctima por parte del Ministerio Público que no asiste, en muy pocos casos asiste a la víctima. Entonces, el tema de la revictimización hay que aplicar el sentido común. O sea, A mí me si ha yo pasado en estoy... cámara Gesell, perdón Sí, no, es la idea, es la idea de me ha pasado en cámara Gesell de tener que salga la psicóloga y yo preguntarle cuestiones como dónde estaba ubicada la menor, dónde estaba el arma, qué veía del arma, un ejemplo, y Sí. que me responda, no doctora, la estamos revictimizando. Y le digo, no, a ver si nos entendemos bien. Yo necesito comprender su ubicación física en el ambiente, porque tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una medida ocular que posteriormente se Comprobar hizo. el hecho. Tiene que ver, claro, con el cómo, con el cuándo y con lo que nos enseñan a todos. Probar el hecho, el Y me agravante, si usó arma o respondió no. literalmente, no doctora, no lo voy a hacer o lo voy a hacer. Y le respondí, Eso mire es doctora, violar mire el defensa de licenciada, juicio. hágame el favor, usted vea cómo la hace la pregunta. Claro. Así, formúlela como Que, a le ver, parece. ese es un trabajo. Así, O sea, claro. el trabajo de los psicólogos en la cámara Gesell es hacer la pregunta de la manera más sutil posible. Pero no es trabajo del psicólogo hacer un dictamen sobre la pertinencia o no de la pregunta. Eso dejáselo al juez o a nosotros las Y partes. tampoco es, claro, O y sea, tampoco es nuestro sí. trabajo No, y eso, a ver, a mí me empatizar ha de pasado. manera tal que a la víctima, porque yo estaba como la defensa, esa es la realidad. Claro. A mí me ha pasado también que te dicen, no, doctor, ¿y eso qué tiene que ver? Y bueno, como volvíamos al tema del testigo, que me responda y si las preguntas las estoy haciendo es porque para mí sí tiene que ver, ¿sí? Para cuestionar, por ejemplo, en el caso de un arma, si está probado o no un agravante. Entonces, sí, pasa a menudo y hoy en día cada vez más es la violación al derecho de defensa del imputado. Frente al avance de los derechos de la víctima, que no digo que estén mal, sino que a veces se ejecutan mal, ¿sí? Porque, a ver, representa un montón de víctimas, y como decía un colega recién, las consultas de la víctima muchas veces son hasta mayores que para defender imputados, eh, pero bueno, la dificultad está en cómo se ejecuta y no el derecho en sí. Cuando te agarra la policía en la calle para salir de testigo, es testigo de procedimiento mayormente. ¿Te llevan a algún allanamiento para que veas un cacheo o algún detenido? Sí, eso es testigo de procedimiento. Primer contacto a través de un familiar, cliente detenido en comisaría, y solo tengo datos del mismo, pero no sé nada de la causa. Bueno, ahí Santiago, lo que tenés que principalmente saber es que cuando una persona la detienen, al otro día la van a llevar a declarar. ¿Sí? ¿Por qué? Por disposición de la Constitución provincial, más allá de que el procedimiento de flagrancia diga 48, el fiscal tiene 24 horas para recibir la declaración como imputado. ¿Sí? Entonces, me ha pasado, te llaman 6 de la tarde, doctor, acaban de detener a mi hermano, ¿qué puedo hacer? Y ahora nada, más allá de tal vez comunicarte con la comisaría o con la fiscalía en turno para saber de más o menos qué se trata, pero la situación, o sea, la verdad es que la primera intervención recién formal va a poder ser recién al otro día, previo a que le reciban declaración indagatoria, que es la entrevista previa obligatoria que debe tener el imputado con su defensor. ¿Sí? ¿Puedo ir con el escrito de designación impreso, completado por letra? Sí, a ver, por supuesto. La designación, a ver, lo tengo acá. La designación puede ser, la designación como abogado defensor, incluso puede ser hasta oralmente. Yo muchas veces lo hago, me hago designar en la misma audiencia, o sea, le digo a la fiscalía para que no le lleven la causa a la defensoría oficial en turno, digo, miren, me voy a presentar por fulanito de tal,
veo la causa, me entrevisto con él y que me designen la audiencia. Y listo, o sea, te designa ahí y aceptás el cargo en la misma audiencia indagatoria. Y después, es correcto lo que dice acá el colega, que te puede designar un familiar. La designación de abogado defensor puede ser de manera personal o por intermedio de cualquiera persona, y lo dice el artículo 89. Posteriormente, la Fiscalía podrá, frente a un caso concreto, ratificar o no esa designación, que me ha pasado, por ejemplo, que la madre va a ver un abogado y el padre a otro. Es decir, bueno, esperen, que termine de decidir el imputado, pero que mientras tanto el que primero se presentó ya comience a actuar como defensor, y que eventualmente sea a carga de la Fiscalía ratificar personalmente esa designación, ¿sí? En la etapa de investigación llama a declarar la DI, me dijeron que puedo pedir ampliar en Fiscalía, que ahí no me conviene. ¿Cómo se pide por escrito? Sí, Blanca, por ejemplo, ya declaró en DDI o en Comisaría de Jurisdicción, y vos creés que tal vez faltó ampliar esa declaración o hacer algunas preguntas más, pedís que la vuelvan a citar a la víctima o al testigo que sea, y pedís que sea expresamente en Fiscalía y fundás porque querés que sea en Fiscalía. Acá pasa, por ejemplo, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, que tenés fiscalías que le gusta recibir las declaraciones a ellos. O sea, todos sabemos que la policía hace de ayudante de instrucción al fiscal, y tenés fiscalías que no te reciben una declaración, la mandan a todas a la policía, salvo algún caso particular, y tenés otras fiscalías que todo lo contrario. O sea, las testimoniales, sobre todo las más importantes, como puede ser la de la víctima, la reciben ellos, ¿sí? Pero si vos fundás el por qué crees que es mejor que declare en Fiscalía, yo no creo que ningún fiscal se oponga a recibir una declaración en la sede fiscal cuando está expresamente previsto. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se escucha? Mira, estoy Sí, siguiendo te esto, estaba esperando este encuentro y justo me salió una reunión y voy por la calle escuchando y voy pensando. Pero la pregunta mía es la siguiente. Mi caso es en causa propia y por falso testimonio. Sí. Lo que yo necesito saber, porque como es mío, lo hice yo y aprendo con el mío. ¿Cómo hago yo para seguir el procedimiento, para que no se caiga el procedimiento? ¿Cómo sé yo que Defensoría está haciendo lo que tiene que hacer en el procedimiento? Que el procedimiento no sea fallido y que me diga, bueno, se cae la causa porque el procedimiento... Sí, te la archivan, sí. Exacto. Entonces, lo que yo quiero saber es cómo hago yo para supervisar eso. Por eso yo soy particular de unificado y mi propia defensora. Entonces, eso claro, es lo tu propia representante. ¿Cómo? Sí, vos denunciaste una situación de falso testimonio. Mira, fue así. Fue una causa armada en administrativa. Yo la llevo por daños y perjuicios a civil. En civil, los testigos, que fueron los que testimoniaron en el expediente administrativo, se contradicen, otros sin pruebas hacen acusaciones. Todo eso es lo que yo presenté para la investigación, para que se abriera la investigación. Se abrió la investigación. Me dieron la razón y sí, hay suficiente como para investigar. Y antes que me olvide, porque se me va a pasar esto, no sabés lo que estoy estudiando, saqué los tomos comentados del Código Penal, del Código de Procedimiento, y hay una parte donde leí yo que toda la prueba que vos presentes en la instrucción preparatoria no te sirve después para el juicio. Claro. ¿O entendí mal? No, está bien, es el 366. O sea, las actuaciones de la investigación penal preparatoria no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado, ¿sí? Sí. Y hay excepciones, por ejemplo, la declaración del imputado.
¿Esto por qué es así? Porque el centro de gravedad del proceso penal, en donde se garantiza realmente el derecho de defensa en juicio, es el juicio oral, ¿sí? Entonces, Sí. una testimonial que se recibe en sede durante la IPP, sí que tal vez la defensa no fue, o porque no la notificaron, o porque todavía el imputado no estaba noticiado de la investigación, o porque no quiso, por estrategia procesal, ese testigo no puede ser, salvo que la defensa lo consienta, incorporado por lectura, o sea, ese acta de declaración no puede ser prueba para la condena, ¿sí? Tiene que, a ver, ¿qué pasa? Tiene que venir el testigo a declarar al juicio, que para eso está el juicio, y que la Está defensa bien. tenga el derecho de contrapreguntar y de controlar la testimonial. Está bien, entonces, para la investigación penal preparatoria, ¿no me conviene presentar toda la prueba? Y sí, salvo que vos estés convencida de que con lo que hay alcanza. Pero, por Sí, ejemplo, con lo que en un presenté caso, alcanza porque se abrió. y sí, pero todavía no se le ha recibido declaración indagatoria a nadie, todavía no se han dispuesto medidas cautelares, todavía, o sea, quiere decir que la verosimilitud en cuanto a la existencia del hecho y la autoría no ha avanzado al siguiente grado, que es recibir la declaración, ¿sí? No tenemos lo que el código dice, esos indicios vehementes, ¿sí? Entonces yo no escatimaría en prueba, sobre Está todo bien. teniendo en cuenta que al tratarse de un delito correccional, lo más probable es que si los imputados no tienen antecedentes, el peor escenario va a ser un juicio abreviado, ¿sí? Y Sí, el juicio abreviado se resuelve sí con las constancias de la causa. está Entonces yo bien. no me guardaría ningún arma, ninguna prueba, salvo que vos digas, no, este testigo lo tengo que traer sí o sí al juicio, y no antes. No se me ocurre por qué, pero yo No, ofrecería yo toda la porque, prueba que tengo. está bien, pero yo como no se puede utilizar después en el juicio, entonces digo, me tengo que guardar prueba. Te hago No una es que no se pregunta. puede, no es que el testigo que declara durante el IPP no puede declarar en el juicio. O sea, Ah, todo lo ah, contrario. ahora bien. Ah, yo pensaba eso, digo, agoto la prueba acá y después qué prueba presento. Te hago una No, pregunta. la tenés que volver a producir en el juicio. Eso quiere Ah, decir ese artículo. ah, la última pregunta, porque después voy a escuchar la grabación. Sí, Pero sí, no hay te hago esta problema. pregunta. Por los daños y perjuicios que a mí me ocasiona esto, Sí. ¿es conveniente presentar en sede penal? Viste que hay dos escuelas que dicen, una que se presente en sede penal y otra dice que se vaya por la vía civil. Mi problema, ¿sabes cuál es? Que tengo recontras dudas, es la prescripción del pedido del daño y perjuicio. La cuestión de fondo del ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal se rige por las normas del proceso civil. O sea, Sí, prescripción, fundamento del reclamo, no sé, se me ocurre, no sé, responsabilidad que le imputo, extracontractual, contractual, rubros de reclamo, todo eso es una cuestión estrictamente civil. O sea, bien, se rige por las normas del proceso civil. La sí, diferencia que está en la... Yo utilizo mucho el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, sí, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿sí? sí, ¿Para qué? Para traer a la compañía de seguros como civilmente demandado y sí, obligarla a, bajo las reglas del proceso penal, por ejemplo, plazos de días corridos, que se han omitido o han presentado la contestación de demanda tarde porque creyeron que eran días hábiles sí. y tengo una demanda Está bien. civil sin contestar. De esos ejemplos que es accidente de tránsito encuentro un montón, pero un falso testimonio originado en un expediente administrativo no puedo encontrar ejemplos. Pero lo que te pregunto es esto, ¿es De reclamo conveniente? civil, yo no, a mí en estos casos, por ejemplo, no sé, cuestiones, no sé, una estafa.
muchas Sí. veces no hago la acción civil dentro del proceso penal para evitar de que el fiscal me diga, bueno, en definitiva acá lo que hay es un conflicto civil, en virtud al principio de última ratio, te archivo la causa y seguí por el fuero civil, ¿sí? Está bien. Para no mezclar los tantos, por así decirlo, yo, bueno, no, esto es un conflicto penal y, y que el fuero civil se encargue de su situación y esto es este hecho tiene relevancia penal por esto, por esto y por esto. No es solo un conflicto civil, ¿sí? Está bien. Que tal vez en tu caso te diga el fiscal, no, ¿sabes qué? Evidentemente acá hay una cuestión civil de fondo, no sé, por criterios de oportunidad, por aplicación de criterios de persecución penal, archivo la causa. Y te quedaste sin el expediente penal y con una acción civil por iniciar, ¿sí? Así que hay que Entonces, evaluarlo. ¿vos qué decís? Hay que ¿Que vaya por la evaluarlo. vía civil? Yo lo civil, en tu caso, lo reclamaría por el fuero civil, a ver, sin conocer el hecho, y es un consejo medio como que lo que recomiendo que no hagan, aconsejar sin saber, pero Está bien, y está sin bien. conocer el criterio del fiscal, sin conocer el criterio del juzgado, o sea, El criterio de pero fiscal yo tampoco, porque no, lo primero que hago es penal, pero sí, ahora te pregunto, ¿cuándo empieza a prescribir? ¿Cuándo se empieza a contar la prescripción en civil? ¿Cuando en fiscalía se resuelve o empieza a prescribir desde el mismo momento que se inicia la investigación? no, el curso de inicio de la prescripción civil, Sí. eh, no hago civil, pero es Pero en causa penal, digo, al originado en día. una causa penal. Es por las normas del proceso civil. O Civil. sea, no sé, una estafa o un incumplimiento contractual que deriva en una estafa comenzará a correr a partir del vencimiento del contrato. O sea, depende de las normas del proceso civil. Ah, bien, 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 Un accidente de bien, bien. tránsito al día siguiente del hecho. O sea, Ah, pero, bien. Acá pero también, entonces. Está bien, está bien. Debe ser lo mismo. podrá, Bueno, te podrá agradezco y no monopolizo no, más el... Pero esto me tiene estudiando, después que lo aprenda, si quiere alguien, porque son casos excepcionales, sí, sí. nadie denuncia falso testimonio en un expediente administrativo, esperan que prescriba y bueno, y Sí, yo decido otra cosa. ese Así es que otro bueno, te tema, sí. agradezco un montón. Muchísimas No, por gracias. favor. Está bien. Tema honorarios, dale, pasamos al tema honorarios. Simón, te interrumpo un segundito para decirles que está la planilla para los certificados ya subida al chat para que no se olviden de completarla. Porque tengo nada más que 30 de 60 participantes, alguno me está faltando. Gracias. Dale. Así no después dicen, ay, pero yo estuve, pero bueno, no sé. No hay ningún escribano acá que pueda certificar quién estuvo. El tema honorarios. Como decía Vero, siempre se cree que el abogado penalista o cobra más o le va mejor. Y tal vez es cierto por dos situaciones. Primero, porque no estamos atados como puede pasar en un proceso laboral, a un máximo del 20% de cuota litis. O sea que al trabajador por lo general no se le cobra nada y vas a resultado. ¿Sí? El abogado, sobre todo, a ver, en todas las ramas del derecho vos tenés plena libertad para pactar tus honorarios, lo que sucede es que en los reclamos civiles el pacto de cuota litis es por excelencia el acuerdo que se hace. En cambio, en lo penal, en su mayoría, al no ser cuestiones susceptibles de apreciación pecuniaria, que un homicidio, ¿y cuánto te cobro por defenderte en un homicidio? No lo voy a basar a mi honorario en base al reclamo civil que te hagan por ese homicidio, porque si nunca te hacen el reclamo civil, no lo sé. Entonces, tenemos plena libertad, pero nunca por debajo de los mínimos legales, porque es una violación a las normas éticas por competencia desleal. Y hoy en día, con el valor actual del IUS, honestamente, no están, o sea, los honorarios mínimos no son bajos. O sea, yo sinceramente, en
no sé, en un 80% de mis causas no cobro muy por encima de los mínimos, porque repito, no están bajos los honorarios. Eh, para que se den una idea, para representar a la víctima durante el IPP son 40 IUs, y más 5 que le cobraste de apertura de carpeta son 160 lucas. ¿Me entendés que no es mal dinero? ¿Sí? Lo mismo sucede con las defensas. O sea, la defensa penal, el mínimo de 65 IUs son aproximadamente casi 200.000 pesos. Entonces no están bajos los honorarios mínimos, ¿sí? Pero por supuesto, dependiendo de cada caso, es que uno tiene plena libertad para pactarlo, y lo que sucede, lo que, por ejemplo, los penalistas hacemos, que tal vez no sucede en lo civil, es que cobramos antes. O sea, yo te agarro un expediente para defenderte y del honorario que te presupuesto, o sea, por ahí otro trabaja de otra manera, pero yo, o sea, mínimo el 30% ya me tenés que cancelar antes de agarrar la causa. Entonces, a diferencia del proceso civil que cobras al final, comúnmente en el proceso penal ya arrancás cobrando, ¿sí? Y después, dependiendo del cliente y dependiendo del caso, podés acordar en dólares, en yu's o en pesos, una cuota razonable que te cancele, pero jamás me senté a un juicio sin que me hayan pagado antes, para que se den una idea. O sea, porque sucede que después te vas absuelto o condenado y no te pagan más. O sea, si se fue absuelto, olvídate, y si se fue condenado, como es culpa tuya, o sea, no, es muy difícil que después cumplan con el pacto de honorarios. Entonces, no, de ninguna manera se trabaja para que después te paguen en lo penal, ¿sí? Después, respecto a la blockchain, también recibo. Bueno, sí, yo he conocido abogados que hasta se han cobrado de electrodomésticos. Yo no es lo que yo, no es como yo trabajo. Tenés un auto para entregarme, vendelo y tráeme la plata. Tenés una heladera, vendela y tráeme la plata. Yo trabajo de esa manera. Hay algunos bueno, toman criptomonedas. No sé qué cliente te habrá pagado con criptomonedas, pero mis clientes no saben ni lo que es una criptomoneda, en su mayoría. Así que muy difícil que eso pase. Doctor, No perdón, sé, en sí, los honorarios por escarcelación, supongamos, ¿sí? sí, Digamos, ¿estaría incluido la apelación por la denegatoria? Porque supongamos de que sí, yo después le quiero cobrar más por apelar, sí, pero primero que no va a querer y ya después si yo no apelo, también tengo una sanción. sí. Eso es importante. Yo particularmente no agarro causas, salvo que sea o sea, la excepción sería solo por presentarte la excarcelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque después te terminan, no sé, le terminás cobrando, no sé, 100.000 pesos la excarcelación, ¿sí? No te la dan. Y vos te quedás con un imputado detenido que tenés la obligación de apelar ese rechazo de la excarcelación o no, pero durante el trámite de la excarcelación se va a producir prueba de la que tenés que participar, se va a dictar la prisión preventiva, la cual tenés que apelar. Entonces, sí, che, en definitiva, le cobré solo por la excarcelación y lo defendí durante toda la IPP. O sea, y es por eso que yo, por ejemplo, no cobro por escrito. O sea, sobre todo en materia penal, es importante ser claro con el tema honorarios. O sea, todo se firma en un convenio, le decís, mira, no te va a salir ni más ni menos que esto. Yo te paso, no sé, 100 views. Si querés lo dividimos en etapas, en IPP, en juicio, las formas de pago las pactamos, pero no es que, no, si querés que te apele la prisión preventiva son, tráeme 20 lucas más, porque se genera un manoseo horrible entre cliente y abogado, y esas relaciones nunca terminan bien. Y la relación de cliente-abogado tiene que ser de confianza. Vos no podés, o incluso a la inversa, decir, che,
ya pacté con el abogado que si me lo tiene que apelar me cobra 50 lucas más. Y no va a faltar el cliente que diga, seguramente la planteó mal para después cobrarme los 50.000 pesos. Entonces, muchachos, pongámonos de acuerdo de entrada con el horario. Prefiero cobrarlo bien de entrada antes que después ganarme un problema. Entonces, si te agarro la causa es para defenderte durante por lo menos toda la IPP. No tomo un expediente para presentarte un escrito particular, salvo excepciones, repito. Pero sí, muy bien, como decís, Santiago, si cobraste por la excarcelación, tenés que terminar por lo menos el incidente de excarcelación, que es presentando el correspondiente recurso. Pero paralelamente vos seguís presentado en el expediente principal y vas a tener en el medio de esa apelación producción de prueba, dictado de prisión preventiva, un montón de situaciones que vos decís, che, no cobré por esto. Y bueno, pero no le puedo renunciar porque, no, yo la prueba de las testimoniales no voy. Y bueno, o sea, serás pasible de ser sancionado éticamente por abandonar la defensa. Y recuerden que una vez que aceptan el cargo, no pueden renunciar, por ejemplo, con plazos vigentes. O sea, yo no puedo tener un recurso, me dictan la excarcelación, me la rechazan y renuncio. Porque la fiscalía o el juzgado va a comunicar al colegio de abogados si van a tener una causa disciplinaria por abandono de la defensa, ¿sí? Entonces sean prudentes en ese sentido y traten de acordar honorarios por la defensa total. Qué sé yo, me ha pasado o por recursos o por exhibiciones de prisiones, pero que no asumo el rol. Entonces decir, che, bueno, te presento la exhibición de prisión. Si te la rechazan, que no significa que sea tu abogado. O sea, la presento como abogado, pero no como tu defensor, o la presentás vos con mi patrocinio letrado. Pero no soy tu abogado defensor, entonces no tengo la obligación legal de participar en la producción de pruebas. Eso tengan cuidado con las obligaciones que asumen y lo que cobran por esas obligaciones, porque después no es que dice, como no me pagó, no le apelo la prisión preventiva. Y no, o sea, no defiendan mal. No sé, algo más sobre honorarios. Les repito, los honorarios mínimos hoy en día no están bajos para nada. Calculen que para presentar una denuncia son 50.000 pesos. O sea, es buen dinero, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero no están bajos realmente los honorarios. Y es un parámetro de los cuales ustedes se pueden apoyar para justificarse. Es decir, che, mirá, te cobro tanto porque es el mínimo, o sea, no te puedo cobrar menos que esto. Está todo bien, pero yo menos que esto no te puedo cobrar. Y es bueno el horario. Después tema de medidas de coerción, que es un tema recurrente porque por lo general te llaman cuando o están detenidos o están en eso. Lo que primero tienen que saber es que el principio es la excepcionalidad. O sea, la regla general es transitar el proceso en libertad, ¿sí? Lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional y lo dice expresamente el 144 del Código Procesal, ¿sí? La privación de libertad se puede dar por aprehensión, detención, prisión preventiva o como condenado, ¿sí? Como ya dije anteriormente, una vez que te aprenden o te detienen, tienen 24 horas para recibirte declaración indagatoria, ¿sí? Salvo una prórroga fundada en, por ejemplo, el estado de salud del imputado, ¿sí? No se encuentra en condiciones de comprender el hecho que le imputan y poder formular su declaración o decidir no hacerlo, ¿sí? Pero si no, el fiscal tiene 24 horas para indagarlo. Después el dictado de la prisión preventiva, dependiendo si es proceso ordinario o proceso de flagrancia, son 15 o 20 días prorrogables por igual plazo, ¿sí? Esto me ha pasado que, por ejemplo, lo detienen y
el plazo de 15 días o 20 empieza a correr desde el momento en que el imputado está detenido, está privado de su libertad, llámese aprehensión o detención. O sea, desde el momento que el imputado está privado de su libertad, ese es el día 1 para contar los 15 o 20 días, ¿sí? Me ha pasado que el fiscal omitió pedir la prisión preventiva o la prórroga, y llegó el día 15, más las 4 horas del día siguiente, día 16 a las 12:05, el imputado estaba detenido ilegalmente, ¿sí? Porque nadie pidió su prisión preventiva. Entonces, lo que corresponde ahí es disponer la inmediata libertad del imputado, a través de 2 formas: pidiéndole al juez de garantías que, habiéndose tornado ilegal la detención, lo disponga la inmediata libertad, o a través de un habeas corpus por una detención ilegal, ¿sí? A través directamente ante la Cámara. Después, el dictado de la prisión preventiva es el auto de mérito que tal vez nos va a definir básicamente la suerte de la instrucción, ¿sí? Es muy difícil que suceda que dicten la prisión preventiva del imputado y después en la etapa intermedia, es decir, cuando el fiscal requiera la elevación de la causa a juicio, el juez lo sobresea, porque si tenía elementos suficientes para mantenerlo detenido, mucho más para avanzar a la siguiente instancia de juicio, ¿sí? Entonces el auto de prisión preventiva es como en el federal es el auto de procesamiento, que si tenemos alguna chance de ir ante la Cámara para cuestionar alguno de los extremos de imputación, la autoría o algún agravante o algo, ese es el momento, ¿sí? Para más o menos definir en qué situación estamos de aquí en adelante, ¿sí? Alternativas a la situación de encierro, por un lado, la exhibición de prisión, que es un pedido previo a que el imputado sea detenido, ¿sí? Tenga o no orden de detención, ¿sí? La exhibición de prisión, aun con una orden de detención vigente, puede ser presentada y concedida. A ver, la dificultad radica en que se la estamos pidiendo al mismo juez que tal vez una semana antes ordenó la detención, entonces sería... ha pasado porque, por ejemplo, ofreces garantías que antes el juez no tenía, o se modificó la situación, ya sea por una cuestión probatoria o por que presentás, no sé, certificados de salud del imputado, lo que sea, pero es muy difícil que un mismo juez que ordena tu detención después te conceda una exhibición. Entonces, tal vez la alternativa que tenemos frente a una orden de detención no ejecutada aún, porque el imputado se encuentra en rebeldía, es también la acción de habeas corpus, ¿sí? Directo ante la Cámara, porque es un remedio impugnativo expresamente previsto por el Código para cuestionar una orden de detención, ¿sí? La detención se puede cuestionar, repito, a través de un habeas corpus. Una vez que el imputado ya es detenido, el remedio procesal para que recupere la libertad es la excarcelación, sea ordinaria o extraordinaria, dependiendo del delito que se le impute, es que va a tener un trámite u otro, ¿sí? Recuerden siempre que tanto la excarcelación extraordinaria como las morigeraciones, ¿sí? Más conocidas como arrestos domiciliarios, pero también puede hacer, por ejemplo, una morigeración, una internación en la institución terapéutica, siempre se van a efectivizar una vez que queden firmes, ¿sí? Entonces, pasa que te concede una excarcelación extraordinaria, estás recontento, y al otro día te llama el imputado y dice, che, todavía sigo acá detenido. Y sí, le tenés que avisar de que se va a hacer efectiva una vez que quede firme, sea porque el fiscal no la apela, o el particular damnificado, o sea porque la apelan y la Cámara la confirma, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta todas esas cuestiones que son a la información del imputado, que te permiten serle claro, serle franco, serle honesto, y frente al estado de incertidumbre y nerviosismo que todo imputado tiene, saber o prevenir en el mayor de los casos las cosas que pueden llegar a pasar, hacen que estén más tranquilos, ¿sí? Che, bueno, mirá que vas a estar por lo menos detenido tantos días,
el juez tiene 5 días para resolver tu excarcelación. O sea, toda esa información que nosotros sabemos por conocer la ley, al imputado básicamente lo tranquiliza, ¿sí? Tengo un interrogante sobre el mantenimiento del costo de los honorarios sobre el equilibrio del valor de la moneda. Respecto a eso, yo recurro al dólar. O sea, pactamos honorario en dólares, me pagas con dólares y me debes, no sé, $5.000, y cada vez que me vayas trayendo, si me dejas pesos, te hago el equivalente. Hoy en día, con lo que sucede con el tema Blue, nosotros no podemos exigir el pago de un valor ilegal de moneda extranjera, y la persona, por aplicación del Código Civil, que tanto hablamos del Código Civil, tendría el derecho de pagarnos al valor oficial. Hoy en día se tiene en cuenta el tema de los impuestos o no, pero siempre es menor al dólar blue. Entonces, sinceramente, estoy recurriendo muchas veces al tema del use arancelario. O sea, que es una cuestión clara, que cada vez que aumenta lo publica la Corte, pero muchas veces sucede que es complicado explicarle a una persona que tal vez no sabe ni siquiera, no sé, leer y escribir lo que es un use arancelario. Sí, en cambio el dólar, sabe lo que es dólar. Tal vez no lo podés comprar, pero bueno, muchas veces se recurre al tema del dólar para poder dar plazo y no perder, como bien decía el colega, valor de la moneda, ¿sí? La morigeración no deja de ser una privación de libertad, y por eso la esquivo. Y sí, a ver, muchas veces sucede que la morigeración es la única alternativa que tenemos. O sea, en una causa de homicidio no hay manera de que te den la excarcelación, salvo casos particulares en donde evidentemente haya habido un obrar, no sé, en legítima defensa, bueno, y el propio fiscal ni siquiera pida tu detención, pero no sé, hoy en día penas altas es detenido. Entonces vos decís, che, bueno, frente a un hecho que está prácticamente probado, no sé, un robo agravado, que tiene una pena de 5 a 15 años. A mí de nada me sirve que mi cliente recupere la libertad a los 3 días del hecho, para cuando en 2 años tenga un juicio, lo condenen y deba 5 años de cárcel como mínimo. Si yo ya sé que está el hecho probado y la autoría, tal vez lo que me conviene hacer es que durante el proceso lo cumpla en arresto domiciliario, y tal vez cuando lo condenan, si hago un acuerdo de juicio abreviado, ya esté prácticamente hasta que queda firme la condena y justificaría revocarle el arresto domiciliario, ya está en condiciones de acceder a una libertad condicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la morigeración es dependiendo del caso concreto. O sea, pena alta no te van a dar la excarcelación, entonces, che, bueno, recurramos a morigeraciones para que por lo menos el imputado esté lo menos peor posible, ¿sí? Y después tenemos morigeraciones expresamente previstas, ya sea porque es mayor de 70, mujer con hijos menores de 5 años, o porque el imputado, por ejemplo, necesita hacer un tratamiento que en el establecimiento carcelario no se lo pueden brindar. Entonces, todo depende del caso concreto. Yo no me cerraría a decir, no, morigeraciones no, porque al final sigue preso y es lo mismo. No es lo mismo cumplir 3 años de pena en tu casa que cumplirlas en una unidad carcelaria. Entonces, frente a esa situación, yo prefiero tenerlo morigerado y que el proceso tarde lo más posible, porque sé que como mínimo voy a tener una pena de 5 años, antes que me lo escarcelen y me deba prácticamente toda la condena, ¿sí? ¿Cómo haces para cobrar en caso de obtener un éxito en la gestión? Bueno, Facundo, yo lo pongo expresamente en el convenio de honorarios que firmamos por escrito. Yo, por ejemplo, no sé, en el caso de
de esto, de si la IPP termina con sobreseimiento, decir, bueno, me debes 10 IUs más y lo firmaste. También me ha pasado que no me pagó ni siquiera los 55, porque lo sobreseyeron antes que me termine de pagar, y bueno, o sea, le tendré que ejecutar el convenio de honorarios, porque yo le pongo que tiene carácter de título ejecutivo, pero sí, a ver, como toda causa, si yo pacto que frente al éxito de la labor profesional encomendada tengo un premio, por así decirlo, un bonus, por ejemplo, me pasa que con el sobreseimiento, yo lo que pongo en el convenio es que, bueno, me lo debes una vez que quede firme, ¿sí? Una vez que quede firme el sobreseimiento, ahí sí se me genera el crédito de los 10 IUs más que acordamos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de acordar los mínimos. Lo mismo sucede, por ejemplo, lo utilizo mucho en si la causa termina con una suspensión de juicio a prueba. O sea, yo te cobro por la IPP y ni bien se eleva la causa a juicio, logramos una solución alternativa, bueno, ahí te cobraré un honorario por esa gestión particular. Ahí Luchi Domínguez pregunta si existe una regla para saber cuáles son los delitos excarcelables y cuáles no. Sí, claro, es el artículo 69 del Código de Procedimiento, el cual establece expresamente en qué casos la excarcelación se la considera ordinaria. Por ejemplo, cuando el delito imputado no supera los 8 años de prisión, procede una excarcelación ordinaria, que no significa que te la vayan a dar, porque si a una persona que tiene antecedentes penales, que no tiene un domicilio fijo, que amenazó a la víctima durante el procedimiento, le imputan un robo simple que tiene un máximo de 6 años, yo no veo tan clara y llana la excarcelación, ¿sí? Pero bueno, son reglas y parámetros sobre los cuales te podés apoyar. Es decir, bueno, ¿qué delito le imputan? Robo simple, bueno, es excarcelable. ¿Qué le imputan? Homicidio, bueno, no es excarcelable. Entonces ahí en el artículo 69 tenés, creo que son 11 incisos que te dicen, bueno, cuándo procedería en forma ordinaria la excarcelación, ¿sí? Es importante que frente a cualquier duda que tengan, a ver, yo lo hago todo el tiempo. O sea, no me sé todo el código, ni todos los plazos, ni todo el derecho. Es entrar al código de procedimiento correspondiente al código penal, control F, excarcelación. Y va a haber un capítulo que nos hable seguramente sobre la excarcelación. No sé, estoy buscando el delito de amenazas. ¿Qué pena tiene? Bueno, control F, amenazas. Y vamos a poder encontrar. Es importante que leamos y estudiemos, pero no, o sea, no se frustren por no saber algo que pueda ocurrir, porque nadie lo sabe todo. Y hoy en día con las herramientas tecnológicas tenemos esa suerte de decir, bueno, no tenemos que ir a buscar artículo por artículo, sino que ya apretamos control F y encontramos lo que necesitamos. Sí, el tema, ahí comentaba un colega de mantener el imputado prófugo. A ver, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, tiene que estar 12 años en Paraguay, si la causa es grave, para que se prescriba, después tenga que presentarse, si quiere volver a la Argentina a estar en detención, que te concedan la prescripción. O sea, no sé si, si lo propongo, yo no lo propongo como una solución, estar prófugo, porque, te repito, eh, nadie, o sea, no es tan fácil que un imputado pueda vivir prófugo. O sea, y hoy en día, a ver, es sencillo. Se profuga una persona con hijos menores de edad.
consulto a qué escuela van los hijos y ya sé dónde está. O sea, no necesitas mucha información para averiguar. Bueno, después, tema recursos, que es una pregunta recurrente. Recursos de reposición y apelación, como en todo proceso, como en el proceso civil existen. La diferencia que hay principalmente en el proceso civil con el proceso penal es que todos los recursos se presentan fundados, ¿sí? Más allá de la facultad que tenemos en el recurso de apelación de ampliar los fundamentos oralmente ante la Cámara, y los plazos, salvo los recursos extraordinarios, son días corridos. O sea, recuerden que en el proceso de provincia los plazos procesales son días corridos. Y, por ejemplo, la excarcelación es apelable en las 48 horas. O sea, si yo pido una excarcelación un lunes, lo cual significa que el juez tiene hasta el sábado para resolverla, no va a esperar hasta el sábado porque nadie quiere ir a trabajar un sábado. Quiere decir que me la va a resolver seguramente o antes del viernes o el viernes a última hora. Hoy en día, con el tema de las notificaciones virtuales, estemos atentos al viernes por la tarde o el sábado por la mañana de revisar el portal de notificaciones. ¿Por qué? Porque si nos notificaron el mismo viernes a la tarde, se nos vence el lunes el recurso. Entonces, capaz que llegamos a la oficina un lunes a las 9 de la mañana y ese mismo día se nos vence un recurso y tal vez tenemos otras cosas para hacer y perdimos 2 días, los 2 días que tenemos para apelar, ¿sí? Entonces, estén atentos con el tema de notificaciones. Lo mismo sucede con las vistas. Te notifican un viernes de una vista por 3 días y se te vence el lunes. Lamentablemente te tenés que poner a trabajar el fin de semana, pero bueno, es así. Recuerden eso, que los días son corridos y que, bueno, hoy en día con el tema de las notificaciones virtuales, la notificación al imputado del penal le llega el mismo día, ¿sí? Y a nosotros inmediatamente que se dicta la resolución, porque nos notifican electrónicamente, ¿sí? Entonces el plazo empieza a correr a partir desde que notifican al último que notifican. Muchas veces yo utilizo el plazo de notificación del imputado, por ejemplo, en recursos extraordinarios, en donde desde La Plata mandan a notificar al imputado, capaz que tarda, no sé, una semana más que mi notificación electrónica. Pero bueno, cuando es una excarcelación, que el imputado está detenido en la sede del juzgado, mandan un mail a la unidad penal y al ratito ya lo tenés notificado. Entonces, presten atención en esas cosas. Cristian pregunta, tengo un expediente en la UFI 12 que lo remitieron a mediación. Mi duda es cómo me notifican de la audiencia. ¿Tienen acceso al SIM? Intenté comunicarme hoy y me fue imposible. Cristian, aclarame qué rol revestís vos. ¿Sos defensor? ¿Sos abogado de la víctima? ¿Estás formalmente constituido como particular damnificado? Contame. Bien, Cristian, sí. Por supuesto que cuando fijen la fecha de audiencia te van a notificar. Como defensor, con el acta de aceptación de cargo tendrías que tener acceso al SIM. ¿No lo tenés? Hola. Sí, Cristian. Hola. Hola, perdón, pero es la primera Sí. vez que utilizo el Zoom. Sí, estoy No, designado tranqui. como defensor y tengo acceso al SIM. Bien. Bueno, Pero bueno, estoy constantemente pendiente viendo el SIM y no surge nada. No, tranqui. O sea, una vez que la causa se recibe en mediación, tardan por lo menos en 15 días en hacer el primer despacho, porque reciben un montón de mediaciones, incluso de circunstancias extrajudiciales, ¿sí? Entonces, lo que primero vas a ver es un informe de actuario, el cual indica si el imputado se encuentra en condiciones o no de ser sometido
al proceso de mediación penal, que si bien es voluntario y por lo tanto vos hasta como imputados podrías decir, che, yo no quiero mediar, me quiero que me sobresean, no podés tener un beneficio en mediación dos veces. Entonces, lo que primero que hacen es decir, bueno, el imputado está en condiciones de participar del trámite de mediación si no tuviste ningún otro expediente anterior, o si el expediente anterior no fue sometido a mediación, estarás en condiciones de hacerlo, y ahí se fija una audiencia. La audiencia puede ser por separado, o sea, primero charlan con la víctima, después charlan con el imputado o viceversa, dependiendo del caso concreto, porque directamente puede suceder que la víctima diga o el imputado diga yo no quiero someter al trámite de mediación, entonces ahí desde la coordinación de mediación dicen se frustra la mediación, la devuelve la fiscalía. Sí, pero quédate tranquilo, Cristian, de que demora y que te van a notificar. Así que no te vuelvas loco en Perfecto. revisar todos los días el SIMP a ver si te fijaron o no la fecha de audiencia. Pero Sí, si sí, no, hay bueno, veces que la preocupación de sí, decime. uno se preocupa porque siempre, qué sé yo, siempre estando en instancias que uno conoce todo y bueno, cuando es el primer expediente en penal uno tiene otras preocupaciones, pero bueno, por las Pero no, dudas ni uno hablar, Cristian. A ver, mirá, yo tengo mi lista de revisa. procuración acá al lado. O sea, entro todos los días al SIMP en todas las causas. Acá un compañero de la oficina se me ríe, me dice que no es tan así, pero trato de hacerlo. Y sobre Claro, todo claro. las causas que yo sé que puede llegar a pasar algo, las tengo anotadas en un papel chiquito, ¿ves? Entonces, para esas Ajá, sí o sí, entrar todos los días. No sé, pedí un sobreseimiento. perfecto. Bueno, Bueno, Simón, muchas gracias. en algún momento va a salir, entonces sí entro tal vez todos los días. Pero bueno, quédate tranquilo que te van a notificar. Bárbaro. Sea, ¿alguna duda, consulta más que quieran preguntar? Simón, hay una pregunta recurrente en la escala de Sí, preguntas Vero. constantes, que es, entregan certificados, se graba la clase y la última es, van a compartir el PowerPoint. La pregunta Sí. es si lo pueden adquirir. Yo no sé si te quieren pagar, creo que no vamos a poder cobrarlo, no nos va a dejar el No. director de la unidad de graduados, pero tampoco sé si vos tenés ganas de compartirlo, porque muchos dicen, es Sí. material de lectura. Vos sos muy generoso, sé que sí. Así que si Sí, querés sí. después se lo subís a los chicos en el foro de penal. Después lo subo, no hay problema. No hay problema. Así les sirve como índice de, a ver, medida de coerción, bueno, el 144, y empiezan a leer desde ahí, que es todo el capítulo de medidas de coerción. Excarcelaciones, bueno, 169 para abajo. Van a darse cuenta que el código, como todo código, lleva un orden. Entonces, después le van a agarrar la mano y decir, che, testigo y está por el 100 más o menos, y van a ir a buscarlo ahí. No sé, escarcelación y desde el 169 por ahí, o sea, le van a ir agarrando la mano y saber dónde buscar es lo más importante, porque volvemos a lo mismo, nadie sabe todo, lo que sí es saber dónde buscarlo. Así que sí, al PowerPoint ahora lo subo al foro, ahí Mauro pregunta cómo acceder. Vero, ¿podrás compartir el link Sí, de sí, acceso? ya les paso el link de acceso, como no. Ténganme paciencia porque no es fácil, pues lo tengo que pasar así medio raro, pero ya los pasamos. Dale. Bueno, ¿alguna consulta más? Están tímidos. Ahí uno puso yo, Luchi. Ahí está, Luchi, te escuchamos. Si querés habilitar la cámara y el micrófono.
Si existe una próxima clase. Por ahora, el miércoles que viene tenemos una clase de registro de la propiedad inmueble. Vamos mechando con otros foros para que todos tengan la posibilidad de capacitarse. Ahí les dejé el link para ingresar al foro de competencia penal. Ahí van a poder participar, hacer preguntas, tienen información. Lo bueno de Telegram es que van a poder ver todo lo que se habló antes de que ustedes ingresen incluso. Sí, y que cualquier duda o consulta la ponen ahí y tenemos un montón de participantes que siempre, no solo yo, que están colaborando, así que también se producen intercambio de opiniones, que eso es importante porque, como bien decía Mauro, cada cual con su librito y tal vez muchas veces en un caso particular es aplicar el librito de Mauro y en otro caso particular es aplicar el librito de Simón o alcanzar una solución intermedia. A ver, acá me pasa mucho en la oficina que tal vez yo tuve la suerte de iniciar desde muy joven con un gran abogado, entonces hasta el día de hoy él mismo me pregunta a ver qué opino y yo por supuesto siempre le pregunto qué opina y no siempre estamos de acuerdo y tal vez entre los dos sacamos una mejor idea o nos convencemos de que la idea del otro tal vez era mejor. Así que no duden en tener dudas frente a un caso particular. Si, por ejemplo, hoy me pasó eso, de que tenía un cliente que me llama con una orden de detención y bueno, ¿qué hago? ¿Presento una exhibición de prisión o presento un habeas corpus? Y nada, discutirlo. Es decir, en el caso concreto, che, ¿qué opinás? O sea, no duden ¿cómo es? De última, hablarme por privado, yo no tengo problema, o sea, no me molesta y me encanta porque siempre se aprende juntos. Así que bueno, gracias a todos por participar. Como decía Vero, esta mesa de trabajo virtual va a seguir y no es solo de derecho penal, sino que vamos a ir tocando todas las ramas del derecho a través de todos los foros. Ahí tienen el link de acceso al grupo de Telegram, más arriba tienen el link de asistencia para que después les pueda entregar el certificado. Y bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Vero, si te parece. No les puedo compartir el enlace, me aparece como enlace roto, no sé por qué, porque la verdad que lo paso directamente desde el grupo, pero bueno. Vos no lo tenés a mano, ¿no, Simón? A ver. No sé Si no, Mauro, ahí te mando por privado, pasame tu número. Pásame tu número de teléfono que te agregamos. Muchas gracias, gente. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Los esperamos en las próximas capacitaciones. Muchísimas gracias, Simón, como siempre. Gracias a vos, Vero. En días van a tener los certificados en el grupo de capacitaciones. ¿Sí? Buenas noches, nos vemos. Y en un ratito Gracias. subida a YouTube. Perfecto.